Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, economista por la Universidad de Guanajuato. Soy empresario, asesor patrimonial y prácticamente me desarrollo mucho en la parte de la logística. Y el día de hoy me invitaron Oscar y sus compañeros a hablar sobre este tema, y que es la crisis de 1994, que también la conocemos como el efecto tequila, el error de diciembre o la devaluación del peso mexicano. Para entender cómo se suscitó este fenómeno en la economía mexicana, pues hay que entender que en 1988 entró Carlos Salinas de Gortari y en su sexenio él desarrolló un modelo económico. Ese modelo económico se llamó neoliberalismo, que prácticamente era atraer inversión extranjera al territorio mexicano, y para poder desarrollar el crecimiento pues se requería de dinero de diferentes fuentes. Entonces prácticamente, ¿qué fue lo que pasó? En la cuenta corriente hubo un déficit. Este déficit, ¿qué quiere decir? Que se importaba más de lo que se exportaba. En otras palabras, se gastaba más de lo que se ganaba o se ingresaba a través de la comercialización de los productos mexicanos y el intercambio de los bienes extranjeros. Para mantener la paridad del tipo de cambio entre el peso y el dólar, lo que hizo el Banco de México fue pues obviamente acabarse las reservas federales. ¿Qué son las reservas federales? Es cuando, por ejemplo, tú tienes un ahorro y obviamente haces frente a las responsabilidades que tienes en un futuro, en un corto plazo, en un mediano plazo. Entonces las reservas federales prácticamente es eso. Es un fondo de ahorro que tiene el gobierno mexicano para poder hacer frente a las problemáticas económicas. Y el Banco de México, con esa diferencia de saldos que tenía en su cuenta corriente, trató de solventar esa economía, y prácticamente al momento de acabarse todo su recurso, el peso se vio debilitado y obviamente eso generó una devaluación muy grande del peso contra otras monedas. Y adicionalmente también no nada más fue por cuestiones económicas o de actividades empresariales, sino también en aspectos políticos, porque a la par de todo este desarrollo económico y toda esta parte de la transformación mexicana hacia un mundo más globalizado, se suscitaron otros eventos que afectaron el riesgo político. El riesgo político también afecta al tipo de cambio. ¿Qué tipo de eventos hubo? La muerte de Luis Donaldo Colosio, que era un candidato del PRI a ser presidente en las elecciones de 1994. Dos, que también mataron al secretario general del PRI, y también el levantamiento de algunos cárteles importantes en algunas regiones del país. Eso generó una ola de pánico a través de los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las inversiones extranjeras retiraron el dinero del país mexicano, y obviamente al momento de ya no tener más financiamiento, ya no puedes generar más crecimiento. Entonces esos fueron algunos fenómenos que fueron afectando. Adicional a ello, algunas de las cosas que ya se vieron palpables a la población mexicana fue el tema del incremento de los precios en los productos. Los dineros se depositan en la Reserva Federal de Nueva York. Los acuerdos de Washington obligan a México a recaudar unos 12,000 millones de dólares en 3 años mediante la privatización de puertos, aeropuertos, operación de ferrocarriles, petroquímicos. Bueno, ¿qué estragos nos generó la crisis del 94? Prácticamente se diseñaron estrategias muy restrictivas. La primera, se independizó el Banco de México en 1994. Buscó la parte de mantener una tasa de inflación estable al 3%, que actualmente ese es su objetivo central, y sabemos que al día de hoy la inflación es diferente, derivado de la pandemia. Sin embargo, también otras acciones se suscitaron a eso, como lo fue la creación del FOBAPROA en 1990 aproximadamente. Se creó este fondo para más que nada rescatar los créditos impagables que tenía el sector bancario. La bolsa de valores pierde 40% en 40 días. El pánico viaja por los mercados. Porque prácticamente lo que intentaba hacer el gobierno mexicano era atender la parte de la economía y que no frenara el crecimiento económico. Sin embargo, se salió de las manos, y más o menos en el 1998-99
se creó el IPAP, derivado de todo lo que habíamos platicado de la devaluación de la moneda, que prácticamente es un instituto para la protección al ahorro bancario, que se suscita a la crisis de 1994. Y adicionalmente, en el tema del tipo de cambio, se buscó que fuera más libre en el caso de que no se sujetara a las variaciones del dólar, sino a otras monedas también. Entonces, eso es en general lo que pasó en 1994. Bueno, algunas lecciones que se aprendieron en 1994 fueron varias. La primera es que el Banco de México se descentralizó completamente y buscó un objetivo principal, que es la estabilidad de la inflación a un porcentaje prácticamente bajo, que es el 3%. La segunda es que se erradicó el Fobaproa, que prácticamente se creó en 1990 para atender el tema de las deudas de los bancos privados. Pero en 1994, con la crisis de la moneda, pues muchos de los bancos estuvieron en crisis y prácticamente el Fobaproa no pudo absorber todos esos gastos, porque prácticamente al momento de asumir esas deudas, los estaba asumiendo el territorio mexicano, el gobierno mexicano. Entonces, ¿qué tuvo que intervenir en materia internacional? Fue el Fondo Monetario Internacional, que nos tuvieron que rescatar de la crisis que tuvimos en el 94 para poder estabilizarnos más adelante. Y la tercera es que el tipo de cambio mexicano se cambió a una tasa flotante variable. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente las variaciones del tipo de cambio mexicano no solamente se ven afectadas por el dólar, sino por también otras monedas como el yen, el euro, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente fue lo que pasó en 1994 y esto afectó gravemente en la economía mexicana. Y sería todo. Muchas gracias.